Ahora mismo vamos a comenzar. Graciela está también. Ya, mi pastor. Vamos a comenzar en nombre del Amén. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. brevemente vamos a repasar cómo podemos estar seguros de tener una buena relación con Dios. Anita, ¿recuerda? Sí, por medio de Jesús, Muy por medio bien. de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús en su vida y para ponernos bien con Dios y luego también en su muerte? Primero, ¿qué hizo Jesús en su vida para ponernos bien con Dios? Él obedeció la ley de su Padre, la ley de Dios, Por nosotros como nuestro sustituto. Muy bien. con, con nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Ajá. Y en su muerte el Viernes Santo, El Viernes Santo, yo no me acuerdo, pastor. en la Estaba cruz, leyendo y no me acuerdo. ¿qué hizo? Ah, bien, Graciela, ¿qué hizo Jesús en la cruz para Él murió en la cruz. se Por murió? Murió en nosotros, la por cruz del nuestros Calvario, pastor, por nosotros, Murió para para qué? darnos vida a nosotros para morir. Oh, ok. Murió para pagar el castigo por nuestros pecados, lo que hemos merecido nosotros. Amén. Nosotros merecimos ir al infierno a causa de nuestros pecados y nuestra maldad, pero Jesús fue al infierno, pues sufrió el dolor del infierno por nosotros cuando estaba en la cruz. Ahí Dios descargó toda su ira, que era para contra nosotros, pero Jesús recibió el golpe de esa ira para librarnos a nosotros de esa ira, para darnos gratuitamente una buena relación con Dios basado en sus méritos y también para darnos libre entrada al cielo al morir, mientras confiamos en Él por obra del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, ¿por qué vamos a luchar para hacer buenas obras si no sirven para ponernos bien con Dios o para entrar al cielo? Por gratitud. Muy bien. Uy, ya han aprendido. Qué buenos estudiantes. Muy bien. Eso es. Muy bien. Entonces, la tarea era compartir la lección 5 con otros. ¿Han podido hacer eso? Sí, pastor, yo aquí tengo a mi hija, con ella compartí, esta noche también está escuchando ella esta prédica, este curso. Ah, muy bien. Ok. Me alegro bien, mucho, porque eso es parte del propósito de esta lección, enseñarles una forma buena para enseñar a otros, un método que usa las cuatro seis. ¿Recuerdan cuáles son las cuatro palabras que comienzan con C, que son las diferentes partes de cada lección que vamos a enseñar? Sí, captar, consolidar, Ajá. captar, contar, consolidar, Contar, sí. Ya mencionó considerar. ¿Y el último? consolidar, em, contar, captar, consolidar y con... Bueno, consolidar me es la quedó una. última. Considerar es la penúltima. Sí, el orden es considerar, captar, contar, considerar y consolidar. consolidar, Consolidar, Muy bien. captar. Esas son las para cuatro. contar, consolidar y con otro, con el otro que tengo en la está diciendo el tutabo. Ya. Bueno, ya vamos a comenzar la nueva lección de hoy y vamos a comenzar con, como siempre, con la sección que se titula Captar. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la pregunta, ¿qué traducción de la Biblia usa usted? Ana, ¿qué versión de la Biblia usa? Ya me ¿Qué le versión de la preguntó. Biblia? La traducción de la Biblia. En español, debe ser una Pastor, en español. ¿Cuál versión en español usa? ¿Sabe? no, no, pastor. Ah, está bien. Graciela, ¿sabe Yo la usted? reina, sí, pastor, la reina Valera. Ah, ya. Me imagino de 60, Ay, ¿verdad? Valera, pastor. Sí, La Ah, ok. Valera también. 1959-60. Sí, eso es lo que muchos han usado por muchos años. Casiodoro de Reina fue el traductor principal de esa versión. Cipriano de Valera hizo la primera revisión,
Por consiguiente, Ya. llegó a llamarse la Reina Valera. Los dos españoles eran los primeros en traducir la Biblia desde los idiomas originales de hebreo y griego. Y desde entonces la Reina Valera ha sido actualizado en varias ocasiones. Por ejemplo, una de las más tempranas era 1909, después la 60, pero después de eso también ha habido otras revisiones. En 75 había otro, en 79 otro. Entonces hay varios que se han usado. Gracias a Dios, al trabajo fiel de muchas personas, hoy en día existe una abundancia de traducciones de la palabra de Dios. También tenemos acceso a la Biblia en forma digital, en nuestros celulares y en papel. Pero la pregunta para nuestra Amén. consideración hoy es, ¿realmente? Yo tengo la, ¿Cómo? pastor, yo tengo la Biblia también, esa que dice la palabra devocional del estudio. Ah, ya. A veces sí hay versiones de estudio, a veces también en diferentes versiones. Bien. Pero la pregunta delante de nosotros hoy es si realmente estamos usando estas Biblias para sacar el mejor provecho posible de ellas. Entonces, esta generación tiene acceso a la Biblia como nunca antes, pero ¿qué estamos haciendo con ella? Así que el tema para hoy es, tenemos la Biblia, usémosla. Eso va a ser nuestro tema, el Amén. uso de la palabra de Dios. Y para enseñarnos eso, ya la parte de contar va a ser en base a 3 textos. Las tiene Deuteronomio frente 6, a 7. ustedes ahí, 2 de Timoteo 3, 14 al 17, Deuteronomio 6, 4 al 7 y Santiago 1, 22 al 25. Entonces voy a mostrar mi Biblia otra vez, mi Biblia electrónica, para que podamos leer directamente de la Biblia mía aquí en la pantalla. Entonces, la primera parte, 2 Timoteo 3, 14 al 17, que es esta parte. Ana, ¿quiere leerlo? Amén. La palabra de Dios dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, dice sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales pueden hacer sabio para la salvación de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre perfecto esté preparado para toda buena obra. Muy bien. Entonces, al leer estos textos, vamos a tener en cuenta esa pregunta, ¿cómo, según estos versículos, cómo quiere Dios que usemos la Biblia, la palabra de Dios? Entonces, traten de pensar en cómo Dios quiere que la usemos basado en este texto. Bueno, vamos a seguir al próximo. Pueden ir pensando eso también con respecto al próximo texto, que es de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 7, que es esta parte. Un momento, está haciendo una pausa. Bueno, Graciela, aunque no es más de la parte en azul, pero creo que usted puede leerlo, del 4 al 7. Y amén. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino
al acostarse y cuando te levantes. Amén. Muy bien, hasta ahí. Entonces, otra vez vamos a tratar de considerar, véalo otra vez. No tienes que leerlo otra vez, pero véalo para ver cómo es que Dios quiere que usemos su palabra. No hay que contestar en este momento, pero traten de pensarlo. Y después pueden volver a repasar en sus propias Biblias cuando hacemos esas preguntas. Bien, hay un texto más que vamos a ver y Segunda de, no vamos a responder ahora. Después esta vamos de segunda de Timoteo dice que nosotros debemos de... Ay, ya, pastor. vamos a repasar después. Por ahora vamos a tratar de pensar cómo vamos a usar la palabra de Dios según estas referencias. La próxima va a ser Santiago, capítulo 1, los versículos 22 al 25. Entonces, Ana, ¿quiere leer otra vez? Él nos dice que leer. Él es ordenado. La de Dios dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se ve a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Mas él mira atentamente a los preceptos de la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado a lo que hace. Muy bien, otra vez vamos a estar pensando cómo es que Dios quiere que usemos su palabra de acuerdo Amén. a este texto que acabamos de ver. Bueno, esos son los tres textos. Ahora vamos a volver y repasar otra vez estos mismos versículos. Quizás quieran buscarlos en su Biblia, pero esta vez, para el considerar, ya es la segunda, ya hemos hecho el contar, que es la lectura de estos textos, ahora vamos a estar en considerar. Vamos a volver a 2 Timoteo 3, 14 al 17 y responder a la pregunta, ¿cómo quiere Dios que usemos la Biblia de acuerdo a ese texto de 2 Timoteo 3, 14 al 17? ¿Qué dice 2 Timoteo? 17. Ajá, ¿cómo quiere Dios que usemos? Estamos, pastor. ¿Cómo? Pastor, Si busquen en sus propias Biblias ya. la segunda de Timoteo. Sí, 3, 14 al 17. Segunda de Timoteo 3, versículos que 14. debemos nosotros ser. ¿Cuál es el mejor uso de la palabra de Dios según ese texto? Escudriñar las escrituras, pastor. Debemos ser como niños de la palabra de Dios y debemos... ¿Con qué fin vamos a escudriñar la palabra según ese texto? Desde la niñez a Timoteo, has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Sabio para qué? Para buenas obras. Bueno, antes, sabio para, ¿qué dice el texto? Para guiar, No, para redarguir, para enseñar, para antes de eso, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Eso. Entonces, lo principal es para darnos a entender, conocer nuestra salvación. Y después también, claro, es útil para la interpretación de la Biblia, para corregir errores y todo eso también va a servir. Nos ayuda
ver lo que Dios quiere que hagamos en gratitud también por todo lo que Jesús hizo por nosotros para nuestra salvación. Muy bien, pero principalmente las escrituras son útiles para conocer la salvación y ya la hemos conocido. Nuestra salvación viene por la obra de Jesús, que en su vida obedeció Amén. los mandamientos por nosotros y en su muerte Él pagó el castigo por nuestros pecados y así nos da gratuitamente el cielo como heredad. Eso es nuestra salvación, todo ganado por Jesús. Bien. Amén. Entonces, la segunda referencia era Deuteronomio 6, los versículos 4 al 7. De acuerdo a ese texto, vamos a usar la Biblia ¿de qué manera? Mm. ¿Dónde? ¿En qué parte vamos a leer la Biblia? Yo tengo que decir, 6, ¿cuánto dijo? 6:4. 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siga hasta el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ok, especialmente en esa última Aquí, parte, ¿cómo quiere Dios que usemos ya, la Biblia? en todo tiempo quiere que nosotros usemos la Biblia y también las compartamos con nuestros hijos, con nuestra familia. Eso, muy bien. Entonces, en cualquier momento, en cualquier lugar, con nuestras familias. No solo, el punto es no solo en la iglesia. Muchos piensan, la lectura de la Biblia es solo para la iglesia. No, es para todo momento, en cualquier oportunidad, pero especialmente con nuestras familias, con nuestros hijos y otros conocidos, amigos que tenemos. Y eso es lo que estamos tratando también de capacitarles para hacer, no solo leer la Biblia con ellos, sino enseñar estos textos de la Biblia con otros. Quisiera hacerles una pregunta. Debemos ser ¿Ustedes firmes, qué? que debemos ser firmes, dice. Vamos a querer ser firmes, ¿sí? Ya no vamos a hacerlo por ser obligados, sino porque deseamos en gratitud hacerlo por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora una pregunta, ¿ustedes tienen devocionales familiares con los miembros de su familia? Yo, Hay días que sí, hay veces no, pastor, porque la Ok, familia tiene que salir temprano. ya. ¿Y Graciela? yo hago, pastor, mi devocional en un cuadernito todos los días, porque Ok. cómo debo leer la Biblia, ¿no? Entonces, ¿Cómo vamos tenemos a ese querer? devocional. Vamos a querer hacerlo, ¿sí? No es porque debemos hacerlo ya, sino vamos a querer hacerlo. Muy bien. Y Santiago 1, 22 al 25, de acuerdo a ese texto, ¿cómo quiere Dios que usemos la Biblia? Quiere que Santiago. pongamos en pastor. Ok, muy bien. Dios quiere que pongamos en práctica y leer la palabra. Muy bien. Y no solo ser oidores, sino hacedores de la Claro, sí, palabra. Claro, la como palabra. fruto de la fe. Y eso no nos pone bien con Dios, como hemos visto. Nada que nosotros hagamos va a ponernos bien con Dios, sino Jesús ya ha hecho eso. Pero ya en gratitud a Él, la Biblia también sirve como una guía para ayudarnos a hacer lo que ya deseamos hacer en gratitud a Él. Muy bien. Ya vamos a seguir a la próxima parte de este Primero, estudio. El profundizar, el consolidar es la última parte de la clase. Para hacer eso, vamos a primero leer una cita del doctor Martín Lutero, el que hizo la primera reforma de la iglesia en el siglo XVI. Él dijo,
no puedo dejar de recalcar la sencilla importancia de pasar mucho tiempo diariamente leyendo la palabra de Dios. Usted va a enfrentar la tentación. Está haciendo algo que no agrada a todo el mundo. Habrá oposición y tiempos difíciles. Martín Lutero tuvo mucha experiencia con la oposición, las pruebas y la tentación. Entonces, él quiere animarnos a considerar, a seguir el ejemplo de Lutero cuando se trata de cómo vamos a leer la Biblia. Un señor Pedro Beskendorf, un peluquero, preguntó a Lutero cómo orar en una ocasión. En respuesta, Martín Lutero escribió una forma sencilla de orar para ese peluquero Pedro. El método de Lutero realmente es una combinación de un estudio bíblico y oración. Y estas palabras resumen su método, son palabras de él. Dice, primero leo y considero lo que Dios me está enseñando. Luego vuelvo a darle gracias por lo que Dios ha hecho. Tercero, confieso mi pecado basado en el texto que he leído. Cuarto, uso el texto para hacer una oración por una fe firme. Entonces, eso es como una descripción de lo que nosotros estamos haciendo en estas lecciones. Primero captamos la atención, pero después leemos el texto, volvemos a darle gracias por lo que ha hecho, confesamos nuestro pecado basado en la palabra, también vemos la solución que Jesús ha hecho para resolver el problema de nuestro pecado y finalmente usamos el texto para orar más claramente y también saber qué podemos hacer en gratitud a Jesús por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Alguien tiene comentario o pregunta? Pastor, pero primero cuando uno va a leer la palabra, yo primero oro y después leo la palabra. Sí, está ¿Cómo bien. estoy? ¿Estoy bien? Sí, ¿Estoy bien? Está bien. La Biblia no manda una forma o un orden para leer la Biblia. Entonces puede orar tanto antes como después. Antes para que Dios bendiga la lectura de la palabra y después orar para que podamos aplicar bien lo que hemos leído a nuestra vida. Exactamente. ¿Está bien? Sí. Gracias, pastor. Muy Y bien. pastor, cuando uno está orando, o sea, yo oro de mañana, me levanto 4 de la mañana a orar, Ajá. y yo ya me pongo a leer la Biblia, leo la Biblia y acabo entre las 4 o 6 de la mañana porque yo tengo que trabajar. Ajá. Entonces, primero leo la Biblia, después me pongo a orar, pastor, y oro por toda mi familia, por todos mis hijos, pastor. ¿Sí está bien? Sí. Puedo preguntar qué es lo que ora en cuanto a ellos, en cuanto a sus hijos y familia. Que Yo le pido a Dios que tome control de mis hijos, que permita que mis hijos les sirvan y que me los guíes por buen camino, que tenga misericordia de todas las personas que no lo conocen y que permitan conocerlo y que me ayude a mí con la sabiduría, con la inteligencia. Ah, Y todo ya. eso, como usted dijo, pastor, en el nombre de Jesús y que se haga la voluntad de Dios, más no la mía. Ok. Bueno, la razón de mi pregunta es que si seguimos la oración ejemplar que Jesús nos dio, que se llama el Padre Nuestro, vemos que en esa oración Jesús pidió nos enseñó a pedir seis cosas espirituales, solo una cosa temporal para esta tierra, para nuestra vida en la tierra. Entonces quiero animarles también a hacer de esa manera. Primero, si vamos a orar por otros, que pidamos que conozcan a Dios por medio de su palabra, que conozcan la salvación que Dios ha dado en su palabra, que nos use como instrumentos para que ellos entiendan esa palabra y la salvación que en la palabra aprendemos cómo es, que es todo por Jesús y no por nosotros mismos. Entonces, que esas sean las primeras y más importantes cosas que siempre pedimos a Dios en oración. Bendiciones espirituales tanto para nosotros como para
a otros, fuerza para en contra de las tentaciones, para resistir Amén. en gratitud a Él, por ejemplo. Pero sobre todo que nos mantenga en la fe en Jesús hasta el fin, porque en ese caso, si seguimos en la fe por obra del Espíritu Santo hasta el fin, ya podemos entrar al cielo para vivir eternamente ya sin problemas o más dificultades. Entonces, podemos usar Amén. esa oración como la oración ejemplar y basar nuestras oraciones en la forma de esa oración. O hasta usar la misma oración, eso podemos hacer también. Bueno, Y pastor, disculpe, sí, está yo le bien. pido a Dios, yo les hago que mis hijos reciban al Señor Jesucristo en oración, que el Señor perdone sus pecados y se arrepientan de sus pecados porque Él murió por nosotros, ¿no? Y como le digo que a mis hijos que reciban al Señor Jesucristo porque ellos no son cristianos. Ok, Entonces Ana, yo, ¿quién está hablando? Ana, ¿verdad? sí, Es yo que, soy Ana. sí, algo un poquito mejor ahí. Ellos no son capaces de recibir al Señor. Entonces, es Ya, mejor pedir que Dios envíe su Espíritu Santo para obrar Él la fe en ellos, ¿sí? Ellos no ya. van a Sí, poder esa, hacer esa decisión. Puesto que si no son creyentes, entonces están muertos en sus delitos y pecados. Y uno que está muerto espiritualmente no es capaz de hacer una decisión de ya convertirse o ya entregar su vida a Cristo o recibir a Cristo. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces pidamos a Dios que por medio de la palabra que quizás usted pueda enseñarles o cuando hay oportunidad, que el Espíritu Santo obre la fe en ellos, porque eso es obra del Espíritu Santo, no va a ser obra de ellos, ¿sí? amén, ya. Amén, Entonces, Padre. en lugar de decir que orar que Dios, que ellos reciban a Cristo, no, sería Dios, que tu Espíritu Santo obre la fe en Cristo en ellos, ¿sí? ¿Ve la Ya. diferencia? Bueno, sí, pastor, eso Ok, no desee orar por el Espíritu Santo que obre sobre ellos y eso. redarguya sobre ellos. Sí, mi pastor. Eso es mejor, en lugar de Bueno, decir que ellos reciban, porque no son capaces. Eso no es algo que el hombre puede hacer. Es Dios el que necesita ya. obrar en ellos eso. Muy bien. Amén. Ok. Entonces, vamos a seguir analizando el consolidar. Eh, tiene sus raíces el consolidar en lo que acabamos de leer. Esa oración o forma de expresarse Lutero. La palabra de Dios se me aplica a mí. Entonces, cada historia, cada parte de la Biblia tiene algo que decirme. Hoy vamos a tomar el resto de la lección entonces para enfocarnos en el paso de consolidar, profundizar poco más en ese paso. De la Primero, historia, pastor. eh, no, ya hemos hecho la historia y hemos visto que lo que Dios quiere es que entendamos los usos buenos de la escritura que Él nos ha presentado en esos tres textos, ¿sí? Ahora vamos a Ya. analizar un poco más el asunto del consolidar. Primero, ¿cuál es el propósito del paso de consolidar que hemos aprendido? Ya, ya. ¿Qué digo contra vida? Entonces, en el captar, captamos la atención del estudiante. En el contar, simplemente contamos el texto que va a ser la base de la historia. En considerar, hacemos algunas preguntas para repasar la historia. Ahora, ¿cuál es el propósito del consolidar la última parte? El tema no sería entonces de la palabra de Dios, pues. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos probar la palabra? En todo tiempo leer la palabra. Sí, ¿cuál es el propósito ya de la parte de la lección que se llama consolidar? Eso es lo que estamos examinando ahora. ¿Tienen idea? Que en todo tiempo, pastor, tenemos que leer la palabra, compartirla con otras personas,
enseñarle del amor de Cristo. ¿Tenemos que hacerlo? Recuerde No, ¿cómo porque vamos a...? porque ya lo hizo Jesucristo, Ok. pero sí podemos compartir también. Ajá. Vamos a cambiar ese tenemos que con las palabras. Ya vamos a querer. Vamos a querer hacer. ¿Ok? Muy bien. Pastor. Bien, eso es parte. Pero la parte de consolidar es realmente ver cómo la historia que acabamos de leer está vinculada a nuestras vidas. O sea, son aplicaciones a nuestra vida lo que vamos a querer lograr con este paso de consolidar. Bien. En esta sección siempre vamos a hacer 4 preguntas para ayudarnos a vincular la historia a nuestras vidas. Y las 4 preguntas son estas que ven ahí. ¿De qué se trata la historia? En forma básica, de forma simple. ¿Qué me hace sentir triste? O sea, ¿qué pecado me enseña a reconocer esta historia? Próxima, ¿qué me alegra? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la solución para mi pecado que Dios ha suministrado que puedo ver en este texto? Y finalmente, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en base por gratitud en base a este texto? A ver cómo se Bien. Bien. Dice la segunda pregunta, cuando nosotros no leemos la palabra, cuando estamos tristes, cuando no nos arrepentimos de las cosas que estamos haciendo. Entonces, cuando no leemos la palabra, no damos a otra persona, no hablamos de la palabra a otra persona. Eso nos pone muy triste porque en vez de dar la palabra a otra persona que está al lado de nosotros, estamos mirando otra. Entonces, eso nos pone muy triste. Sí, nuestro pecado nos pone triste, pero sobre todo porque el pecado ofende a Dios, ¿sí? Y es algo por el cual Cristo tuvo que pagar un castigo para librarnos a nosotros de ese castigo. Eso es lo que nos pone tristes o infelices cuando reconocemos que hemos pecado. Muy bien, y ahora vamos a analizar un poco más cada una de esas preguntas, incluso el que me hace sentir triste, ¿sí? Entonces, primero, la primera pregunta es ¿de qué se trata la historia? Entonces, sobre todo, lo que quiere decir esta pregunta es ¿qué está haciendo Dios en esta historia? ¿Y qué está haciendo su pueblo? Esas son las partes básicas de esta parte, de esta pregunta, de qué se trata la historia. Ahora sí, llegamos a ¿qué me hace sentir triste? Con esta pregunta estamos reconociendo que somos culpables del pecado. No hemos cumplido al 100 lo que Dios dice que hagamos y no hagamos y cómo quiere que seamos. Eso se llama la ley, cuyo propósito ya habíamos visto. El propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado. No es hacer que cumplamos la voluntad de Dios, porque eso jamás hacemos. Más bien, al comparar nuestra vida con lo que la ley exige, vamos a ver siempre, hemos fallado, pero mucho. Esa ley nos muestra nuestro pecado. Bien, en cada lección queremos que los estudiantes entiendan cómo han desobedecido a Dios y necesitan su perdón. En particular, ¿qué ley me enseña esta historia? Y no es suficiente decir, me entristece saber que soy un pecador. Es demasiado general. Sí, somos pecadores, pero ¿qué clase de pecado se puede identificar en esta historia? Eso es lo que queremos lograr en esta sección. En otras palabras, queremos enseñar la ley específica de Dios en la lección frente a nosotros para mostrar nuestros pecados. Y el propósito de todo esto es para que entendamos que nuestra obediencia, lo que muchos piensan que es lo que nos pone bien con Dios, pero no. La ley va a mostrarnos que no sirve para ponernos bien con Dios. Si entendemos en cada lección cuáles pecados hemos cometido, eso nos ayudará a entender que realmente no hemos obedecido a Dios como Él nos manda.
sino más bien lo hemos desobedecido. Y entonces esta parte va a ayudarnos con los estudiantes que cuando preguntamos en qué se basa nuestra relación con Dios, la gran mayoría, como ustedes al principio, van a contestar, bueno, en la oración, en nuestra obediencia, hay que obedecer los mandamientos. Así piensan. Pero si usamos esta parte del estudio bien, que me hace sentir triste, no van a poder ya contestar de esa manera. Van a ver más bien su pecado. Exacto, muy bien. Y que han desobedecido. Entonces, si han desobedecido, su obediencia no puede ponernos bien con Dios, porque no han obedecido. Muy bien. Entonces, otra vez, ¿cuál es el propósito de la ley según Romanos 3:20 que vimos ya en la lección 2? ¿Quién recuerda? Y ya lo hemos repasado, y acabo de repasarlo. ¿Cuál es el propósito principal de la ley? El propósito principal de la ley es demostrarnos que nosotros hemos pecado, pastor. Muy bien, eso es exactamente. Muy bien, me alegro que lo ha aprendido. No es que ponernos bien con Dios, es mostrarnos cuán lejos estamos de Dios en cuanto a nuestras acciones. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de la ley en la enseñanza y la predicación de la palabra? ¿Qué piensan? ¿Por qué es tan importante hablar de la ley? Porque la ley nos pone triste, como acabamos de ver. Entonces, ¿por qué vamos a proclamar la ley si nos pone triste? ¿Qué piensan? Porque la ley es la que nos muestra el pecado y nosotros podemos corregir esa clase de pecado que estamos cometiendo delante de Dios. No, nosotros no vamos a poder corregirlo porque seguimos siendo pecadores hasta el final de la vida. ¿Quién ha corregido lo del pecado? ¿Nosotros? El Espíritu Santo. No. ¿Quién ha No, solo corregido el asunto del pecado? Dios. Sí, pero ¿cuál persona de Dios? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús lo ha corregido. Él pagó el pecado, sí. Y él obedeció los mandamientos como nuestro sustituto. Entonces, nosotros nunca vamos a corregir el asunto del pecado, aunque claro, en gratitud vamos a querer luchar ya contra el pecado, pero eso no soluciona el pecado porque aun cuando estemos luchando contra el pecado, seguimos siendo pecadores. En esta vida nunca será solucionado el pecado por nosotros. Gracias a Dios que Jesús ya lo hizo por nosotros como nuestro sustituto. Pero entonces, ¿por qué vamos a enseñar la ley si nos pone tristes? Nos hace ver que aunque nuestro deseo es obedecer a Dios, no lo hemos hecho, lo hemos ofendido. ¿Por qué vamos a predicar algo tan triste? Verá, mi pastor, estaba yo por acá, por un centro comercial, ¿no? Pero estaba caminando y yo le vi a un señor en silla de ruedas. Y digo, y entre mí me decía, voy a orarle o voy a hablar de la palabra de Dios. Pero era como que alguien me empujaba, ¿no? Pero no sé, yo me pasé y después me cogí un arrepentimiento no haberlo hecho, ¿no? Yo creo que eso me entristeció a mí. Ajá. Y no le pude hablar, entonces, que ¿por qué no me acerqué a hablar de la palabra de Dios? Pero era como que alguien me empujaba que hable la palabra de Dios, entonces no lo pude hacer, no sé por recelo, no sé por qué, pastor, pero no lo hice. Ok, pero sí, eso nos pone triste, pero y es la ley que nos hace reconocer que no hemos proclamado la palabra de Dios como Dios quiere y eso es pecado. Entonces, ¿por qué vamos a proclamar la ley en las clases, cuando tenemos estudiantes, cuando estamos enseñando un texto? ¿Por qué vamos a enseñarles la ley que les va a poner tristes? ¿Por qué vamos a hacer eso? Parece falta de amor. Pero es importante que lo hagamos. ¿Por qué? A reconocer nuestros pecados. Para que reconozcamos que somos pecadores. ¿Y por qué es tan importante que estemos reconociendo eso? Porque Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por nosotros, Okay. pues tenemos que ser agradecidos con el Señor. No tenemos que, otra vez, no tenemos que, eso arruina todo. Sí, Pastor, amén.
vamos a querer hacerlo ya en gratitud, ¿sí? No tenemos que hacer nada ya. Vamos a querer hacer las cosas por gratitud. ¿Sí? Vamos a luchar. Y eso también nos pone tristes cuando vemos que muchas veces seguimos fallando en nuestra forma de expresar las cosas. Entonces, es importante reconocer nuestro pecado y la ley sirve un buen propósito al mostrarnos el pecado porque eso nos prepara dándonos un deseo para recibir el perdón. O sea, el mensaje de la ley nos prepara para el Evangelio, el mensaje de la salvación que Cristo ganó por ello, por nosotros. ¿Sí? Por eso es importante proclamar la ley, aunque va a poner a los estudiantes tristes cuando ya reconozcan que no han obedecido a Dios como han debido hacer, pero eso les prepara para que cuando hablamos del Evangelio, van a quedar muy contentos y felices al escuchar todo lo que Cristo hizo por ellos para remediar Cristo el problema de nuestro pecado ante Dios. Entonces, la ley es importante porque prepara el camino para escuchar y apreciar el Evangelio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sí? ¿Han entendido? Amén, pastor. Muy bien, entonces sí, aunque no nos gusta hacer tristes a los estudiantes, pero toca hacerlo, es importante hacerlo porque si no, no van a apreciar el Evangelio, no van a apreciar todo lo que Jesús hizo por ellos, ¿ok? Muy bien. Amén. Entonces, próxima parte, vamos a analizar, profundizar un poco más en esta parte que me hace sentir feliz. Esta parte se llama el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios. Es parte de la palabra de Dios. La ley también es palabra de Dios, pero el Evangelio, Palabra de Dios. ¿qué significa? La ley son los mandatos, son las exigencias, lo que Dios exige a nosotros, que claro, nunca hemos hecho, hemos pecado. La ley nos muestra el pecado, pero eso es la ley. Cada cosa en la Biblia que nos manda algo, nos exige algo, es ley. Y también se habla de la condenación que merecemos, eso es ley. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio, por otra parte? ¿Alguien sabe? Sí, pastor, el evangelio es llevar las buenas nuevas y lo que nos hace ser feliz a nosotros es saber que Jesucristo fue obediente cuando estuvo en vida y que también murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Muy bien, y eso significa buenas noticias. Cuando hablamos de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros como nuestro sustituto, es buena noticia, porque no tenemos que hacer nada. Cuando escuchamos el Evangelio, todo lo hizo Jesús. Y por eso se llama buenas noticias. Entonces, cuando llegamos a esta parte, con esta pregunta que me alegra, vamos a querer ver en los textos que hemos leído hoy, ¿qué es la buena noticia de lo que Jesús ha hecho para resolver mi problema de pecado? Y en cada texto que estamos estudiando vamos a querer ser muy específicos también, así como hemos indicado específicamente cuáles son nuestros pecados contra la voluntad de Dios que manifiesta este texto. También vamos a querer aplicar el Evangelio, lo que Cristo ha hecho específicamente para obedecer la ley en nuestro lugar con respecto a lo que nos exige este texto y cómo Él ha pagado este pecado específico de que me acusa este texto. Muy bien. ¿Y qué sigue haciendo ya Dios por mí? Todo eso me pone feliz. También queremos ver las promesas en esta parte, la misericordia, el perdón de Dios. Así que en cada lección enseñamos el evangelio específico, lo cual nos muestra nuestro Salvador en forma muy específica. Bien. Ya vamos a buscar, y ustedes tienen sus Biblias, veo, a Efesios 2, 8 al 9. Efesio. No está en el nuevo Efesio. Está en el viejo. En el nuevo. Efesio, ¿qué dijo?
Efesios 2, 8 y 9. No por obra para que nadie se gloríe, Ese es, sí. porque salvos. Léalo. dice la palabra que no Que por por obra, Sí, no pero por obra, sino léalo gracia. todo. Léalo 8 y 9. Porque, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien. Y eso Amén. también excluye nuestra obediencia, porque no hemos obedecido. La ley nos ha mostrado que no hemos obedecido. Y por eso mismo, la salvación no es por obras, sino por lo que Él ha hecho por Gracias. nosotros. Entonces, vamos a llenar los blancos ahí. Nuestra salvación es solamente por Gracias. Por gracia, gracia, muy bien, mediante la fe de la Jesucristo, fe en Jesucristo y no por las obras. obras, es decir, no por nuestra obediencia a la ley, que es idéntico con las obras. Y es interesante que escuchamos a muchas personas decir, no, la salvación no es por obras, pero nos toca obedecer, como si la obediencia no sería lo mismo que las obras. Al obedecer la ley de Dios estamos haciendo obras, ¿sí? Y eso es lo que mucha Dice gente... que las no sirven para obtener el favor de Dios, Exacto. sino son las consecuencias naturales, experiencias del amor de Dios, pastor, de Sí. Cristo. Pero igual que no es por las obras, no es por nuestra obediencia, porque es lo mismo, es sinónimo. No es por nuestras obras ni por nuestra obediencia a la ley de Dios, porque la obediencia a la ley de Dios son obras, por eso. Por eso es una contradicción cuando las personas dicen, no somos salvos por la ley, pero sí, o por las obras, pero sí por nuestra obediencia. Algunos estudiantes en esta clase han tenido esa confusión. Muy bien, ese mismo Sammy lo puso públicamente y él me acusó. Usted ha dicho que no tenemos que hacer nada para la salvación, pero sí tenemos que hacer. Aunque él mismo ha dicho que era gratuito y que no era por obras. Pero luego dice, pero sí tenemos que hacer algo. Y él me criticó por haber enseñado falsamente, pero no es así. No tenemos que hacer nada para la salvación. Jesucristo lo hizo todo por nosotros. Eso es lo que quiere decir no por las obras. Obra. Muy bien. Entonces, en esta parte de esta pregunta, ¿qué nos hace, qué nos pone feliz, que es el Evangelio? No enfocamos en lo que nosotros hemos hecho, sino en lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros. Amén. La gracia es el amor de Dios que no merecemos. Así la gracia es un regalo. Y un regalo es algo que no necesitamos hacer nada para recibirlo. Contrario a lo que Sammy ha dicho, sí tenemos que hacer algo. No, entonces no es regalo. Si es gratuito y un regalo, entonces no hacemos nada para conseguirlo. La fe es simplemente... El plan de Dios es llevar el evangelio a todo el mundo, dice, no. Sí, pero en gratitud, ¿no? Eso tampoco gana el favor de Dios ni gana nuestra salvación. Pero eso vamos a querer hacer en gratitud. Sigue siendo su voluntad, sí, que nosotros lo hagamos, pero no lo el hecho de que no lo hacemos perfectamente sí, quiere decir que no vamos a poder ponernos bien con Dios al hacerlo, porque no lo hacemos. Pero sí es bueno hacerlo en gratitud, luchar para hacerlo en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros y porque deseamos que otros conozcan la verdadera salvación que es 100% por Jesús. ¿Sí? Sí. Amén. Y un punto más en cuanto a Efesios, esa fe, indica este versículo, no es algo que nosotros obramos en nuestro propio corazón, sino algo que Dios, el Espíritu Santo, obra en nosotros. Y eso es muy importante porque hay muchas iglesias, desafortunadamente, que enseñan que no, el hombre es el que recibe a Cristo. El hombre es el que hace la decisión de entregar su vida a Cristo y así se convierte. No es así. Entonces sería obra nuestra. Pero aquí dice, la fe no es obra nuestra.
es obra de Amén. Él, es un don de Él, algo que Él nos da, algo que Él obra en nosotros y lo hace por medio de su palabra. Un versículo que enseña eso es 1 Corintios 12:3 también que dice, nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Amén. Ahora algo en cuanto a nosotros aquí en Academia Cristo. Tenemos esto en nuestro sitio en el internet de Academia Cristo, en la sección que dice que habla de nuestras creencias, lo que nosotros creemos. Y aquí voy a simplemente leer lo que dice ahí. Dice, creemos que somos salvos solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por ninguna obra, así como dice Efesios 2, 8 y 9. Y ahí repetimos, ese versículo, claro, es en otra versión, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, un don, o sea, es un regalo, algo que Él da, ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Tercero, y creemos que somos salvos solamente por la gracia de Dios, que es el amor inmerecido de Dios. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. En fin, somos una obra de la Iglesia Cristiana Luterana Confesional. Confesamos, es decir, creemos y afirmamos que la Biblia es poderosa y que por medio de ella conocemos a Dios. Y por esa razón, nuestra primera meta es animar a la gente a leer y estudiar la Biblia por sí mismos. Y luego, en gratitud, no porque tienen que hacerlo, pero en gratitud enseñarla a otros. Bueno, eso es algo breve sobre lo que nosotros creemos y afirmamos. Ahora vamos a buscar un versículo más, Lucas 10, 17 al 20. 17 al 20, María. Todavía estamos hablando de lo que nos pone felices en la parte de consolidar. Este versículo va a ayudarnos también. Leo, pastor. Sí, puede leer. 10 me dijo o 17. Lucas 10, versículos 17 al 20. Ya. Dice la palabra de Dios. Volvieron los 60 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les digo, yo veo a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo fuera del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijaréis de que los espíritus se os sujeten, sino que regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Entonces, Amén. todavía, sí, muy bien, bien leído. Estamos en consolidar con la pregunta ¿qué nos pone felices? De acuerdo a este versículo, ¿qué es lo que nos pone contentos? Sobre todo, en la última parte que leo. Se dice, Regocijaos. Que dice en los espíritus que nosotros tenemos que sujetar, dice a los No, en la última parte. Regocijaos de qué? regocijar espíritu, dice que os sujetan, sino regocijan en vuestros nombres que está escrito en los cielos. Eso es. ¿Y por qué nuestros nombres están escritos en los cielos? ¿Por qué motivo? por la gracia de Jesucristo. Por lo que Cristo hizo por nosotros, en su vida al obedecer los mandamientos por nosotros y en su muerte porque pagó el castigo que hemos merecido por nuestros pecados. Por eso nuestros nombres están escritos ya en el cielo, todo por lo que Jesús hizo por nosotros. Bueno, hay una parte más del consolidar la última pregunta que siempre hacemos, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer?
Entonces, vamos a responder en gratitud a la gracia de Dios con qué cosas? Dos cosas, según lo que él hace la pregunta. ¿Qué nos enseña a pedir? Dice, el hacer todo, predicar la palabra, como Jesús llevó la cruz Sí, todo vamos a y hacer hablar de la palabra. por gratitud, pero ahora, ¿con qué vamos a responder en gratitud a la gracia de Dios? La pregunta nos indica que nos enseña Dios a pedir y a hacer. Entonces, vamos a responder en gratitud a la gracia de Dios con ¿qué dos cosas? Pedir, cuando pedimos, ¿qué estamos haciendo? Al Pedir, pedir, predicando, al pedir a Dios, ¿qué estamos haciendo? Obteniendo gracia. Sí, sí, pero ¿qué estamos haciendo al pedir algo a Dios? Estamos haciendo oraciones, ¿verdad? Es otro nombre por oraciones. Entonces, vamos a responder en gratitud a la gracia de Dios con oraciones y oraciones, para que Dios nos capacite en toda la palabra y que nos enseñe y enseñar a otros. cuando dice hacer, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Vamos a responder con acciones de Oración, gratitud. Sí, oraciones y acciones. Eso es lo que acciones son los dos blancos ahí, con oraciones y y acción. acciones. Sí, pero claro, acciones de gratitud, no acciones para ganar nada, sino de agradecerle. No, Ese es el propósito de amén. las obras, de las acciones, es agradecer a Cristo todo lo que Él hizo por nosotros. Entonces, Para hacer con en gratitud esta a parte, Dios y en esta parte va a ser importante identificar cómo por gratitud poner en práctica nuestra fe en Jesucristo. Entonces, vamos a responder a la salvación de Dios en el Evangelio con oraciones de agradecimiento. Y un corazón agradecido también toma acción, no por ya. obligado, sino porque desea hacerlo. Esto se llama Amén. camino hacia la vida santa o la santificación. Vamos a decir es camino hacia la vida santa porque nunca llegamos a la vida santa. Siempre somos pecadores. Pero eso de Amén. luchar para agradecerle, luchar para obrar mejor, se llama la obra del Espíritu Santo de la santificación. Y es un proceso de toda la vida. Eso no es instantáneo. La justificación ya que tener el favor de Dios, eso es inmediato, eso no se demora nada. Y tan pronto, Amén. por obra del Espíritu Santo, creemos en Jesús, ya somos justificados ante Dios, ya disfrutamos su favor. Pero la gratitud que queremos mostrar, eso sí, y hacerlo mejor y mejor, es un proceso que el Espíritu Santo obra en nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, las preguntas que vamos a hacer en esta parte, en vista de la salvación que ya tenemos en Cristo, en vista del favor de Dios que ya tenemos, ¿cómo quiero vivir por Él en gratitud? ¿Qué ideas saco específicamente de esta historia, de los textos que hemos leído? Entonces, hablamos así reconociendo que el camino hacia la vida santa es obra del Espíritu Santo. O sea, las dos cosas son obra de Él. Llegar a la fe, obra del Espíritu Santo. Producir frutos de obediencia, de gratitud, obra también del Espíritu Santo en nosotros. Él nos da la motivación y Él nos da la fuerza para luchar, para hacerlo en gratitud. Y algunos ejemplos de cosas que vamos a responder en esta sección. Quiero darle gracias a Dios por esto y esto y esto. O quiero que el Espíritu Santo de Dios cambie mi vida pecaminosa. Hemos reconocido ciertos pecados. Quiero que me ayude a vencer más y más esos pecados. Eso podemos pedir en esta sección. O quiero orar por mi vecino, por mi hijo, por mi hija, por mi madre, por este motivo.
para que suceda lo siguiente en su vida. Y sobre todo, como hemos dicho, vamos a concentrarnos sobre todo en beneficios espirituales que queremos que ellos tengan con la ayuda de Dios. Entonces hay muchas otras posibilidades que podemos pedir en esta sección de qué nos enseña Dios a pedir y hacer. ¿Alguna pregunta? Porque ya la hora ha terminado. Pastor. Todo eso. Muy bien. Entonces, Discúlpeme, yo quería hacerle una pregunta, sí, no me acuerdo muy bien, como no tenía el de la otra, para hacer el CD, ¿cómo era, pastor? No me acuerdo. para hacer en CD, o sea, la tarea final, el proyecto Sí, de final. qué, sí, pero, No hay que sí, hacer pastor, ¿cómo era? sino, pero si busco otra vez y en otra reunión voy a repetir las instrucciones para poder hacer ese proyecto final, o si quiere, yo lo coloco ahorita al terminar la clase otra vez para que lo tenga. Bueno, mi pastor, Ok, muy bien, me alegro que está le pensando agradezco en eso. bastante. Sí, y no hay que hacer un CD, sino grabarse con un celular o con una cámara de video y luego subirlo al grupo de WhatsApp o algún sitio en YouTube. Quizás tendría que preguntar a alguien cómo subir un video a YouTube, algo así. Sería la manera de compartir el video de usted enseñando la clase a otro. Muy bien. Eso voy a colocar otra vez en el grupo de WhatsApp, las instrucciones. Bueno, pastor, Entonces, la tarea para la gracias. próxima es llenar la hoja de repaso para esta lección. Eso voy a colocar otra vez en el grupo de WhatsApp también. Tratar de enseñar esta lección a otros en gratitud, no porque tienen que hacerlo, no por obligación, sino porque desea participar en enseñar esas cosas a otros. Próximo, elijan una historia bíblica para su proyecto final. ¿Cuál es su historia favorita de la Biblia? ¿Cuál es la historia que la gente necesita escuchar? Entonces, para la próxima, sí, no es mucho, pero elegir la historia bíblica que usted quiere usar para el proyecto final. Bien, hay un versículo para memorizar, que es ese mismo de Efesios 2, 8 y 9, un versículo muy, muy importante. También que vean el video para la reunión 7, la lección 7, y voy a darles el enlace en el grupo de WhatsApp. Y hay también una tarea opcional que viene de la manual de la Biblia, lección 3, y voy a darles los enlaces para poder ver ese video también de manual de la Biblia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, vamos a hacer la oración de clausura. Querido Señor Dios, Amén. gracias te doy por estos estudiantes de Ana Lucía y Graciela, por su celo y deseo de aprender más y también para poder ser capacitadas para enseñar mejor con este buen método que estamos enseñando, para que otros puedan también entender estos asuntos tan importantes, sobre todo el asunto de su salvación, su buena relación con Dios primero, pero su salvación eterna que viene con eso. Que entiendan siempre que es todo por lo que Jesús ha hecho y nada por lo que nosotros hayamos podido hacer. Todo por Él. Entonces pido, Señor, que fortalezcas a ellas en estas verdades, que les capacites siempre más, que estas clases sirvan a esos propósitos, que también sus vecinos, sus familiares reciban ese beneficio de esas enseñanzas que ellas mismas pueden también hacer. Todo eso, Señor, pido por lo que Cristo ha hecho por nosotros, no porque merecemos tu ayuda o ningún beneficio tuyo, pero sabemos que Cristo ha ganado tu favor para nosotros. En base a lo que Él ha hecho, vamos a pedir todo esto. Y que también guardes a
esos estudiantes hasta la próxima clase, el próximo lunes, si es tu voluntad que tengamos esa clase. Todas esas cosas, Señor, pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Amén, pastor. Anita y Graciela, me alegro mucho que han venido. Que Dios les guarde, les Amén. bendiga siempre. Amén, pastor. Sería hasta el próximo lunes, Dios mediante. Amén, pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias. Lo Dios mismo. les bendiga. Ok.